Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su espacio, el Foro Chat, en el que viernes a viernes nos encontramos acá. Quien les habla, Ender Antía. Esta semana nos encontramos en este espacio virtual, su espacio virtual, para tratar, para hablar y para vivir un tema interesantísimo, como siempre, de la espiritualidad ignaciana, que es la contemplación ignaciana. Y lo va a estar tratando una de nuestras hermanas de la comunidad, quien tiene bastante experiencia en esto y que tiene tiempo siendo acompañante con nosotros. Antes de seguir, quisiera agradecerles a ustedes por los mensajes que siempre dejan en privado y que dejan en este chat agradeciendo y enalteciendo la labor de toda la comunidad. Gracias. Creo que de mi parte no les he hecho saber que realmente estoy muy agradecido y toda la comunidad también por ustedes también ser parte de este espacio y construirlo viernes a viernes hasta ir logrando cosas grandes y ir logrando esta atención, esta cita que se está haciendo en este espacio virtual. Así que muchas gracias a ustedes. Ustedes son parte de esto y vamos avanzando y desarrollándolo cada vez con mejor disposición, con más ánimo y mucho amor. Asimismo, quiero presentar a una persona que va a estar con nosotros aquí acompañándonos como moderadora porque es femenina, algunos viernes y que va a estar acompañándonos y haciéndonos sentir como en casa, como que si estuviésemos presencial por su forma de ser, por su simpatía. Ella es Delia Meneses, ella va a estar acompañándonos y asistiéndonos en varias cosas y en varias actividades en esta comunidad. Buenas tardes, hermanos. Bueno, mi nombre es Delia Meneses. Formo parte de la comunidad ignaciana en Todo Amar y Servir desde el año 2015, cuando hice los ejercicios espirituales por primera vez en la iglesia San Francisco del centro de Caracas, como seguramente muchos de ustedes lo han hecho. Luego, bueno, volví a hacer los ejercicios en la parroquia San Pedro, después de un proceso muy especial. Ingresé a la escuela de acompañantes y bueno, tuve la gracia, la bendición de durante varios años pues ser acompañante de ejercicios espirituales en diferentes parroquias en las que está presente la comunidad ignaciana en Todo Amar y Servir. Quería invitarlos a los que todavía no han vivido la experiencia de hacer los ejercicios espirituales, que realmente es un despertar a una vida diferente, que tienen la oportunidad de hacerlos en esta ocasión y bueno, por las circunstancias que ya todos conocemos, se van a realizar de manera virtual. La comunidad ignaciana los está preparando y la idea es que ustedes puedan indicarnos a través de estas vías, por privado, por nuestros WhatsApp, si están interesados, para que puedan vivir esta experiencia de introspección y de conocer la voluntad de Dios en sus vidas. También quería invitarles más concretamente el próximo miércoles 29 de julio a un webinar, que es una de las actividades que está desarrollando la Comunidad Ignaciana en Todo Amar y Servir, sobre el camino ignaciano, esperanza en tiempos de pandemia. Va a estar como invitado especial el director del Camino Ignaciano, Joseph Iribarri, y va a ser una experiencia que les va a permitir profundizar un poco más en este tema de la espiritualidad ignaciana y están todos invitados. Les vamos a mandar todas las señas por este chat. Y ahora sí, después de las invitaciones de Delia Meneses, quien les acoto que ella ahora está en Portugal, esa es la importancia de este espacio virtual, que podemos estar desde distintas zonas, desde distintas partes del mundo, todos juntos acá. Ahora sí, les presento a Wilmary Comus, quien ha sido acompañante de los ejercicios espirituales y aún sigue con nosotros acá en Caracas, Venezuela. Y hoy nos va a hablar de la contemplación ignaciana, nos va a hacer vivir la contemplación. Y esto como subtítulo que decía una realidad en 5 sentidos.
Buenas tardes, hermanos. Les habla Wilmary Comus, acompañante de ejercicios espirituales de la comunidad ignaciana en todo Amar y Servir. En este espacio virtual nos encontramos de nuevo, esta vez con un tema que muchos de nosotros, tanto ejercitantes como acompañantes, hemos practicado en nuestra oración diaria y que San Ignacio nos los presenta de una manera muy especial. Bueno, hermanos, comencemos por hacer una definición general de lo que significa contemplación. La contemplación viene a ser la observación atenta y detenida de una realidad mediante una reflexión serena, profunda e íntima, especialmente cuando es tranquila y placentera. Esta actitud termina produciendo un vacío mental que, acompañado de paz interior, es la ocasión propicia para que el alma se despliegue en plenitud. Es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio mental. El silencio mental se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones, o como diría Ignacio de Loyola, con la indiferencia hacia todo lo que no conduzca al fin para el cual hemos sido creados. Hacerse indiferentes es no adherirse a los resultados que se esperan, sino a la voluntad de Dios, sin importar los medios, dando toda la importancia y privilegio a ese fin. Luego de definido lo que es una contemplación en términos generales, pasamos a un término, al mismo término, pues, pero desde el punto de vista cristiano. La contemplación cristiana es hacerse consciente de nuestra realidad, centrando la mente en Dios y permitiendo que todo esté envuelto en Él. Quien la practica va evolucionando en su capacidad a medida que se va haciendo más sensible al amor transmitido por Dios a través de la asistencia del Espíritu Santo. Es necesario entonces, en esta contemplación, comprender el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas. En la Iglesia católica se encuentran varias órdenes contemplativas. Tenemos a los teresianos, carmelitanos, dominicos, por supuesto a los ignacianos, que para llegar a este estado mental y espiritual de contemplación usan diferentes tipos de oración, generalmente relacionadas o conectadas con la meditación. Para practicarla, por supuesto, no es necesario ser clérigo o religioso. Basta con tener fe y muchísima fuerza de voluntad. Antes de pasar a lo que es la contemplación ignaciana propiamente dicha, vamos a tratar de ubicarnos en el Evangelio Lucas 1, del 26 al 38, que trata sobre la encarnación. Una de las más bellas contemplaciones que San Ignacio nos pide que hagamos en el punto en que los ejercicios espirituales nos exigen realizarla. Vamos a hacer esta meditación como nos lo propone el Padre Huerta en su libro Despertar a la vida diferente. Vamos a meditar y a contemplar cómo las tres divinas personas observan toda la extensión de la tierra y viéndola llena de hombres y mujeres que en su totalidad están perdidos, deciden desde la eternidad que la segunda persona tome la naturaleza humana para salvar a todos los hombres y mujeres. Llegado el tiempo, envían al arcángel San Gabriel para que comunique a la bienaventurada Virgen María la noticia de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a imaginar todo esto, la superficie de toda la tierra, llena de muchos y tan diferentes pueblos y personas.
Imaginemos en un punto muy pequeño del mundo el pueblo de Nazaret y allí la humilde casa de la Virgen María. Pidamos, hermanos, en este momento, al Santo Espíritu de Dios que nos permita hacer esta contemplación de la Encarnación muy bien y con frutos. Miremos, es decir, veamos a las personas tan distintas en sus razas y cultura, mestizos, blancos, negros, indígenas, tan diferentes en su modo de vestir y en lo que hacen, unos en paz y otros en guerra, unos contentos y otros tristes y llorando, unos sanos y otros enfermos, unos que nacen y otros que mueren. Y vamos a contemplar cómo las tres divinas personas ven que los hombres y mujeres viven como ciegos y que después de su muerte quedan perdidos. Vamos a fijar nuestra mirada en la Virgen María y en el ángel que la saluda. Escuchemos las palabras que dicen las diferentes personas de la Trinidad y lo que conversan el ángel y la Virgen María, y los hombres y mujeres de la tierra que se insultan y se faltan al respeto. Y cómo ante todo ese mundo de problemas, las personas divinas determinan hacer redención, es decir, deciden liberar a todos los hombres y mujeres. Escucho también cómo la Virgen y el ángel conversan del misterio de la Encarnación. Consideramos ahora las acciones que hacen las personas, los hombres y mujeres, cómo se golpean, se pelean, se torturan, se matan. Dios Trino realiza la Encarnación. Jesús se encarna, es decir, se despoja de su categoría de Dios y se hace hombre para liberarnos, y la Virgen María por eso engrandece al Señor. Hermanos, hemos asistido a la lectura de la Encarnación tal y como la concibe el Padre Huarte en su libro Despertar a la Vida Diferente, como una manera de comprender lo que significa la contemplación ignaciana. La contemplación ignaciana es una forma de orar que ayuda a entrar de una manera intuitiva e imaginativa en un determinado texto. En este caso escogimos la Encarnación para aclimatarnos en ese mundo de la contemplación ignaciana. Es una manera muy apropiada para conocer por dentro eso que se quiere contemplar. En la espiritualidad ignaciana es fundamental y forma parte de lo que el santo Ignacio de Loyola nos llamó los 3 modos de orar. El primer modo de orar contiene 4 partes en realidad. Orar con los 10 mandamientos, orar con los 7 pecados capitales, orar con las 3 potencias y orar con los 5 sentidos. Y a decir de textos jesuitas analizados, con este modo de orar, Ignacio pretende introducir al iniciado en la oración, despertando su conciencia a la realidad de su propio yo, para que pueda ver con claridad cómo ha sido su relación con la ley, si ha cumplido con los 10 mandamientos, saber cuántos de los pecados capitales son recurrentes en su conducta, o si por el contrario, cuáles no comete ya, para hacerse consciente de cómo ha usado y cómo debe usar siempre al servicio de Dios sus potencias internas, su memoria, que puede representar su pasado, el entendimiento, que representa su presente, y la voluntad, que representa el futuro. El tercer modo de orar supone el acompasamiento o compás con la respiración para revitalizar unas oraciones que parecen condenadas a no pasar de la mera recitación y convertirlas en expresión de la vitalidad de su ser, vivenciada en cada respiración.
Cada palabra de la oración elegida, incorporada al ritmo de la respiración, pronunciándola lenta y rítmicamente. Al conectar la vivencia relacional de la fe con el ritmo de la respiración, intenta que la persona se vaya incorporando a esa vivencia de Dios desde sus niveles más íntimos, viscerales. Así la oración se va incrustando en la vida de esa persona de forma que toda su actuación llegue a ser experiencia. El segundo modo de orar, que dejé de último porque es el que compete a este tema, nos dice Ignacio, es contemplar la significación de cada palabra de la oración. Y así nos los describe. El segundo modo de orar es que la persona de rodillas o sentado, según se halle más dispuesto y con más devoción, le acompañe teniendo los ojos cerrados o fijados en un lugar sin andar variando con ellos, diga Padre, y esté en la consideración de esta palabra todo el tiempo que halle significaciones, comparaciones, gustos y consolación. En consideraciones a propósito de esa palabra, y de la misma manera haga en cada palabra del Padre Nuestro o de otra oración, cualquiera con la que quiera orar de esta forma. Sin embargo, para la espiritualidad ignaciana, contemplar también es una acción que va más allá. No solo es hallar significaciones, gustos y consolación en la palabra o en las palabras que se oran, sino en las escenas que nos introducen, según el Evangelio, en la vida de Jesucristo. Se trata de aplicar todos los sentidos y como si presente me hallare o como si presente nos halláramos, conforme a la escena o composición del lugar que se propone, poder hacer visible lo invisible, aquello que no había visto yo y que aplicado a mi vida queda al descubierto para la propia transformación de quien la practique. Hermanos, en este punto quisiera que vean el video que envié hace un ratito sobre la encarnación, que puedan hacer esa contemplación y en esta interacción que vamos a hacer pudieran decirnos qué de lo visto puede ser descubierto ahora, qué ven ahora que antes no veían en esa contemplación. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor
Nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya. En este espacio, con el grupo abierto, entonces vamos a recordar la encarnación. Vamos, si pudimos ver el video que se envió anteriormente, podemos imaginar qué es lo que podemos ver ahora que antes no veíamos, con esta encarnación tan hermosa, con esta contemplación que Wilmary nos ha hecho ver ahora. Podemos entonces contar, relatar nuestra experiencia en este espacio. Desde el silencio vuelvo a recuperar la paz. Desde el silencio, desde el silencio, desde el silencio, todo empieza a cambiar. Se hace sonora mi soledad cuando me encuentro contigo en el silencio. Desde el silencio es posible soñar volar. Desde el silencio, desde el silencio, desde el silencio, la utopía se puede alcanzar. Siento tus pasos al caminar cuando me encuentro contigo en el silencio. Así, hermanos, tal y como se manifestaron ustedes en esta interacción de pocos minutos,
la contemplación ignaciana nos hace visible lo invisible. Por eso San Ignacio nos dice, vuelve a ver, mira de nuevo. Y el padre Huarte decidió colocarle a su libro Despertar a una vida diferente, porque a través de la contemplación de la vida de Jesús, que se aplica a nuestra vida, entonces comenzamos a ver las cosas de manera diferente. San Ignacio nos propone la contemplación, esa contemplación ignaciana de la que estamos hablando, como una metodología de oración que nos permite ver y sentir la vida de Jesús, como si nos halláramos presentes en las escenas del Evangelio. Es importante hacer uso de nuestros sentidos para escuchar, observar, palpar y sentir en el corazón todas esas escenas. Ahora es importante, a pesar de que, o gracias a que ustedes pudieron responder en la interacción lo que podían ver, es importante que sepan cómo se hace esta preparación, que tiene mucho que ver con el método que Ignacio nos propone. ¿Cómo prepararme para hacer esa contemplación? Primero que nada, debo tener los puntos que voy a contemplar. Y seguimos con el ejemplo de la encarnación, y entonces yo debo buscar esos textos del Evangelio en el que haya una acción. No es tan frecuente en el caso de discursos, parábolas, etc. Por esto, lo que se debe hacer aquí es seleccionar un texto de acción del Evangelio. Por ejemplo, un milagro, un diálogo, que podamos contemplar para gustar y hacernos presentes a través de la imaginación en ese lugar que nos propone el Evangelio. Una vez que tenemos ese tema que nos llama la atención, que queremos contemplar, que puede ser propuesto por nosotros o a través de los ejercicios espirituales, entonces debemos buscar ese lugar adecuado para relajarnos, tranquilizarnos, considerando tranquilamente, calmadamente, qué es lo que vamos a hacer. Como nos dice Ignacio, ¿a dónde voy y a qué? Es posible que ya hayamos conseguido en la preparación de los puntos, ya hayamos conseguido esa tranquilidad, esa calma. Y si no la hemos conseguido, entonces nos valemos de los medios que tengamos, medios audiovisuales, música, contemplar un paisaje, tratar de ubicarnos, cerrar los ojos quizás para ubicarnos en esa contemplación. Hacemos nuestra oración preparatoria luego para pedir el conocimiento profundo de Jesús. Nosotros creemos conocer a Jesús, pero quizás nos falta un poco más y debemos ser sinceros, honestos con nosotros mismos y decirnos, Señor, quiero saber más de ti, quiero conocerte profunda e internamente. ¿Puede este conocimiento ser el mismo que se tiene de un amigo con el que uno se relaciona a través de la convivencia diaria? San Ignacio nos propone una oración que pide conocimiento interno de Jesús, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Y por supuesto la oración sólita, esa que decimos en cada oración, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Tener sinceridad en la intención, en nuestras acciones y en nuestras operaciones. Orden, modo y orden para hacer nuestra activa. Tenemos entonces seguimos haciendo nuestra composición viendo el lugar. Imaginarse en el lugar donde se realiza la acción. En este caso, vimos en el video o imaginarnos la encarnación misma, el camino por donde iba esta familia, hacia dónde iba, para qué iba hacia ese lugar, porque salieron de un lugar hacia Belén.
cuál era la razón que los movía, cuáles fueron los medios que utilizaron, cuál fue su transporte, cómo iban los dos solos en un grupo más grande, cuáles eran su equipaje, a dónde llegaron, cómo hizo José para que le recibieran en algún lugar. Buscar que estos detalles salgan, digamos, florezcan, salgan a la luz, los detalles geográficos o humanos, todo lo que podamos colocar en esa composición del lugar a través de nuestra imaginación. Luego, teniendo ya ese lugar, ver las personas como si yo estuviese presente, como si nosotros, cada uno de nosotros, estuviera presente. Incluso colocarnos un nombre, colocarnos en algún lugar de esa composición. Escuchar a las personas lo que dicen, mirar lo que hacen, ofrecernos a colaborar con ellos, como si estuviésemos allí a través de nuestra imaginación, sin protagonismo, como uno más, diluidos en la escena. Y siempre ir pensando, ¿qué relación tiene esto con mi vida? Contemplar esa escena y aplicarla a mi vida. Para terminar, como siempre terminamos nuestra oración, haciendo un diálogo, un coloquio con el Padre o con Jesús o con el Espíritu Santo o con María, la Madre, ofreciéndome, hablando como un amigo sobre la acción de Jesús. ¿Y qué debo hacer yo en mi mundo, en mi actualidad, en mi cotidianidad? Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás dando sentido a cuanto me rodea, para que en todo sienta que tú estás. Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás dando sentido a cuanto me rodea, para que en todo sienta que tú estás. Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás dando sentido a cuanto me suceda, para que en todo te pueda cantar. Como conclusión final, debemos comprender que contemplar es enfocar la realidad tal como es, con los 5 sentidos, para poder descubrir a través de ella el misterio que la envuelve. Sin esta mirada profunda desaparece el misterio y aparecen con frecuencia las miradas superficiales, pasajeras e intrascendentes. San Ignacio considera que el estado habitual de una persona desprendida de sí es vivir en presencia continua de Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y así, entonces le damos las gracias a Wilmary Comus, quien estuvo con nosotros la tarde de hoy y quien les recuerdo que va a estar la semana que viene en nuestro espacio de preguntas y respuestas sobre el tema de la contemplación ignaciana. Una realidad en 5 sentidos. Entonces, así que desde ahora pueden comenzar a mandar sus preguntas al privado para ir archivándolas y que éstas sean respondidas la semana que viene. Les recuerdo que las personas que en el momento interactivo no pudieron expresar sus opiniones o dejar su mensaje escrito por aquí, lo pueden hacer como más gusten, por privado
o al finalizar este espacio les voy a dejar unos minutos abierto el chat para que puedan interactuar. Lo pueden hacer por las dos formas. Lo pueden hacer también a Wilmary Comus, a Delia Meneses o a mi persona también. Como más gusten, allí vamos a estar recibiéndolo con mucho cariño. Hermanos, antes de terminar, queremos invitarlos para mañana, donde pueden tener otra oportunidad de acercarse más a la espiritualidad ignaciana a través del programa de radio de Cietais en Radio María, conducido por la hermana Rosana, por Deyanira al Solar y Ender Antía. Pueden sintonizarlo mañana a las 12 del mediodía, ya sea por la emisora 1450 AM o a través de www.radiomaria.org.be. Asimismo, recordarles también el webinar que vamos a tener el 29 de julio sobre el camino ignaciano, esperanza en tiempos de pandemia. Y también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, porque es una buena manera de seguir conectados y de que se enteren de nuestras actividades, de todo lo que estamos preparando para poder seguir en este camino de profundizar en nuestra fe y en la espiritualidad ignaciana. Y así entonces vamos llegando al final, ahora sí, de nuestro encuentro. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas al privado y que también otra de las cosas que tenemos por acá es que visto que en estos momentos de pandemia, muchos de nosotros, incluyéndome, en algunos momentos podemos, por la misma situación de estar metidos en casa, a veces podemos caer en desolación, podemos caer en esa falta de fe, en ese no ver a Dios que es parte del ser humano. Pues desde la semana pasada el padre Alex y ahora se une el padre Miguel Matos, ustedes ya lo conocen, ha estado por acá, y algunos acompañantes a acompañarlos a ustedes. Si ustedes desean hablar en algún momento, si desean ser acompañados por un tema en específico, porque se sienten que les hace falta fe en sus vidas, en este espacio, o que necesitan una palabra de aliento, pues aquí estamos nosotros, específicamente los sacerdotes y algunos acompañantes, quienes se han unido para prestarles este servicio a ustedes. Quienes estén interesados pueden escribirme por privado para irlos incorporando a las actividades y que puedan entonces tener ese acompañamiento. Así, entonces, ahora le abro el grupo y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias.